Calder llevaba años evitando echar raíces. Caminaba con la mesa ligera y la costumbre de no mirar atrás. La tienda, el caballo y el rifle eran suficientes para una noche, y la noche era todo lo que permitía a su vida no nombrarse hogar. La regla se repetía en su cabeza como una cuerda tensa. No dejar rastro más allá de una herradura clavada en la tierra. Tenía la piel curtida por el sol, manos que sabían reconocer madera de bote y cuero de rienda al tacto, y una voz que solo pronunciaba lo necesario. Iba despacio aquella tarde, siguiendo el surco de un río seco y el borde de un bosque de álamos donde el viento hacía crujir las hojas como si alguien susurrara. La llanura se abría en su frente como un mapa duro. Allí, entre polvo y sombra, dos figuras pequeñas se materializaron en el sendero. Eran gemelas, iguales como dos soles heridos, moviéndose con una sincronía que no era solo la edad. No eran niñas que jugaban a detener viajeros. El modo en que se situaron a cada lado del camino tenía la precisión de un acuerdo. Llevaban el pelo sujeto, manos listas. Una de ellas sostuvo un cuenco de cuero con agua tibia. La otra hizo una reverencia que no pedía compasión, solo trámite. Miraron a Calder y esperaron. Calder apretó las riendas con la mano izquierda. El caballo masculló. Él contuvo la palabra porque no la encontraba. Había aprendido que los nombres eran peligrosos, que decir quién eras era a veces la llave de cadenas ajenas. Las niñas hablaban con los ojos. Sus pestañas dejaban claros en la piel de sus rostros. La que portaba el cuenco asentó y señaló un punto más adelante, hacia donde el humo ya se elevaba, pequeño y oscuro, entre los álamos. No dijeron más. Calder desmontó con cuidado. Sostuvo el cuenco un instante, como si fuera algo frágil que necesitase leer el surtidor de su propio pulso. El agua estaba tibia de manos recientes. Bebió. No era el sabor del hogar, pero caló la garganta y calmó un punto de desconfianza que siempre lo acompañaba cuando alguien le ofrecía hospitalidad sin precio. «Quédate una noche», dijo la gemela que no llevaba el cuenco, y su voz tuvo la firmeza de una piedra deslizada. Era una invitación y una medida. Calder se hizo a un lado luego de mirar al cielo y al surco, donde sus pasos quedaban marcados. No ofreció muchas palabras. No preguntó nombre ni linaje. En su cara hubo un acuerdo silencioso. Una noche, fuera de la tienda, como un huésped que respeta fronteras, siguió a las niñas hasta el campamento. No había ostentación. Unas cuerdas tensas, una hoguera, pieles extendidas como alfombras para sentarse. En un rincón, una manta doblada mostraba un olor de cuidado reciente. Frente a todo eso, una mujer, Sara, trabajaba sin alzar la vista. Limpiaba un trapecio de piel con un raspador, movimientos medidos y sin prisa. Su postura decía tanto de vigilancia como de cansancio. Cuando ella miró hacia Calder, no hubo sorpresa, solo una evaluación templada. Sus ojos tenían la dureza de quien ha vivido con poco margen para el error y la ternura contenida, de quien aún pone el cuenco en manos ajenas. No era hospitalidad improvisada. Todo en el campamento hablaba de orden. Los cuencos guardados en fila, las herramientas colocadas por tamaño, los niños que venían a buscar instrucciones y se marchaban en silencio. Calder notó eso de inmediato. La tensión baja de la tarde no era miedo, sino disciplina. Sara no dijo mucho cuando Calder ofreció dormir fuera, en el borde del campamento. No lo echó ni lo acogió en la tienda. Dejó que la frontera se mantuviera, como una pregunta abierta. Las niñas cerraron filas alrededor de la hoguera. El cuenco quedó sobre la rodilla de una de ellas, vacío y con una marca que mostraba uso. Calder, que estaba acostumbrado a pruebas implícitas, aceptó la posición. Era ahí donde solía descubrir el carácter del lugar, en lo que aceptaban y en lo que no. Si esta historia te atrapa, dale me gusta y comenta. ¿Qué harías en su lugar? Era una invitación breve, tan práctica como el gesto de las niñas. Calder no lo oyó, claro, pero el espectador, acostumbrado a decidir desde el sofá, no necesita esperar.
La primera noche transcurrió con pequeños rituales. Calder no era un extraño que se abandona a la cama. Su instinto lo ponía fuera del centro. Miraba, tocaba, evaluaba. Reparó una rienda que crujía. Apretó unos nudos en las trampas que colgaban. Limpió la punta de una flecha con un pedazo de tela. Todo gesto suyo era deliberado, sin prisa ni exhibición. Las gemelas lo observaban como quien ensaya una lección, en la que la respuesta no está en las palabras sino en el hecho. Cuando le dieron el raspador para pulir una pieza de cuero, Calder lo sostuvo con respeto. El raspador tenía la pátina de generaciones, su filo no era nuevo, tenía historias incrustadas en el metal. Al usarlo, pensó en las manos de Sara, en el movimiento que mantenía la piel tensa y útil. A su lado, el cuenco vacío, ya sin aroma. Enganchado en esa sucesión de tareas, Calder fue entrando en un ritmo que no era suyo pero que podía aprender. Respiraba en la cadencia del lugar, y las niñas, en esa cercanía, seguían tejiendo su gesto. No todo pasaba por acciones mecánicas. Los silencios también enseñaban. Había miradas que recorrían el campamento en busca de algo que él no veía del todo. Un punto débil, un horizonte donde se podían esperar hombres a caballo. Calder los buscaba con la vista. La rendija entre dos colinas, la sombra de una loma. Un hombre viejo no decía «cuidado». Lo decía todo con la manera de colocar un objeto, con la inclinación de la manta a la sombra. Sara colocó el rifle donde pudiera verlo sin necesidad de tocarlo. No era exhibición. Era aviso. No es hospitalidad al azar, murmuró Calder, más para sí mismo que para los demás, mientras repasaba con los dedos el nudo del raspador. La frase no necesitó respuesta. El campamento funcionaba con un idioma propio. Actos pequeños, medidos. A la mañana siguiente le pidieron que hiciera la guardia. No fue una prueba oral, sino una asignación. No duermas demasiado. Mira la loma al norte. Le dieron una manta y le indicaron dónde ponerla, no por cortesía sino por práctica. Calder hizo lo que se le pidió. Se sentó en la piedra y miró. El sol rompía en gruesas bandas ocre. El aire olía a resina y a caballo. El primer atisbo de amenaza llegó en la plenitud de la tarde siguiente. 3 jinetes se recortaron en la cresta de una colina, a la distancia prudente de la vista. No se acercaron. Solo se observaron desde la loma, figuras negras sobre el cielo. En el campamento, la respiración se contuvo. No hubo prisas ni sobresaltos. Las niñas retrocedieron, discreción aprendida. Sara se puso de pie, dejó el raspador y miró la loma. No gritó. No hizo gesto teatral. Miró como quien toma nota. Calder sintió el cambio de atmósfera como una corriente fría que baja por la espalda. No conocía a aquellos jinetes. No era necesario. La forma en que se quedaron en la loma, casi inmóviles, era ya un discurso. Eran observadores. No buscaban entrar como si fueran a robar. Parecían más interesados en medir la calma del campamento. Calder montó su rifle en el hueco de la piedra. Lo dejó visible. No apuntó. No quería disparar. La violencia no era su primera respuesta, pero la decisión de mostrar algo con la postura del arma fue su palabra más clara. Los jinetes bajaron la cresta y se detuvieron a una distancia prudente. Hablaron entre ellos con voces que Calder no alcanzó a oír. Uno de ellos avanzó unos pasos por la llanura, midiendo el terreno como quien tantea una posibilidad. No se acercó al fuego. No era su intención romper el orden sin provocar. Sara se inclinó hacia Calder y en un susurro que solo él oyó, pronunció un nombre que no era incantación sino valoración. Mira la mansilla del arroyo. Si cruzan la piedra más alta, no son de paso. Calder miró. Hizo una única pregunta que definió su postura. ¿Qué quieren? Sara no contestó con palabras mayores. Indicar la loma fue su respuesta. Calder intuyó la respuesta por los gestos, la manera en que las niñas tiraron la manta más cerca de la hoguera, el modo en que guardaron las herramientas. Los jinetes estaban midiendo,
y ese acto de medir podía transformarse en movimiento. Calder se colocó de pie como quien firma un límite. Caminó hasta la franja de tierra que separaba la colina del campamento, y dejó el rifle aparcado donde pudiera verlo cualquiera. No gritó advertencias ni hizo promesas. Tan solo levantó la barbilla y miró al hombre que se acercó más. Su postura hablaba de predisposición. Defendería lo que era justo pero sin ser imbécil. La discusión fue de palabras cortas, firmes, sin alarde. Calder planteó que el campamento no era paso gratuito, que había reglas, que no aceptaba inquisiciones en la falda de la loma. No apeló a la violencia, apeló al reconocimiento de límites. Los jinetes, después de medir la respuesta, se marcharon. No hubo intercambio de pólvora. Retrocedieron como sombras, sin arriesgar. Cuando la loma quedó limpia otra vez, el silencio del campamento se abrió como un compás. Nadie celebró. Nadie necesitó celebrar. En la quietud que quedó, Calder volvió a sentir la mirada de las niñas. Ellas habían notado todo. No habían dicho nada, pero sus ojos eran afirmación. Habían puesto en el sendero algo que no esperaba ser simple benignidad. Esa noche, después de que la llanura se cerró y el fuego quedó como una isla de calor, Sara se acercó con una pequeña herramienta envuelta en cuero. No era un regalo al estilo de los forasteros, no llevaba ruido. Era un raspador, o quizá una lima, una pieza de hierro con mango desgastado. Lo depositó en las manos de Calder con un gesto que tenía algo de ceremonia funcional. «Es para que sepas cómo cuidamos lo que nos queda», dijo sin dramatismo. Había en su voz un reconocimiento que no era gratitud ni deuda, sino aceptación medida. Calder sostuvo la herramienta y la observó. Sentía en el peso una especie de palabra que se decía con las manos: «Quiero que te quedes si quieres». No era una apelación explícita, era una posibilidad ofrecida con la contención de quien sabe que las mejores decisiones no se compran ni se obligan. Calder apretó la herramienta en la palma, y por primera vez en muchas noches sobre la hierba, pensó en un lugar donde la manta no era estrictamente suya, ni la hoguera solo de paso. No lo pensó en términos románticos. Fue una sensación práctica, de utilidad compartida. A lo largo de los días siguientes, Calder fue integrándose en tareas que tenían menos que ver con el trabajo físico y más con la normalidad de una vida que funciona con reglas sencillas. Reforzó las trampas al borde del arroyo, ayudó a curvar las barras de una atadura que había cedido. Reparó un trozo de bota con un cosido que selló la palabra «vale» en la suela. Las niñas lo sometían a pequeñas comprobaciones. Dejar una pieza de cuerda en el lugar indicado, devolver una herramienta al instante, reconocer el silencio que anunciaba lluvia. No había trampas maliciosas en esos juegos. Se trataba de medir confianza. Calder comprendió que en esa comunidad, la confianza no se daba por palabras, sino por la constancia de los actos. Una tarde, la menor de las gemelas llevó a Calder hasta un recodo del río y señaló una piedra lisa. Sin decirlo, le pidió que se arrodillara y limpiara la superficie con una piedra más pequeña, como si hubiera que sacar brillo a algo invisible. Calder obedeció. Mientras frotaba, sintió la mirada de la niña persistente sobre sus manos. Cuando terminó, la niña le dio un trozo de tela, limpio, para envolver la herramienta que había recibido. Era un gesto de cuidado. Él lo aceptó sin oropel. Las niñas intercambiaron una mirada y se sonrieron, tan breve que parecía no existir. Pero Calder lo notó. La sonrisa tenía intención, planificación. No era fruto del azar que lo hubieran detenido en el camino. Había un diseño detrás, algo oculto que no quería todavía nombrarse, quizás por prudencia, quizás por respeto. La vida en el campamento empezó a transcurrir con un pulso que atraía la raíz y simultáneamente la cortaba. Por el día, las cosas que había hecho toda su vida reaparecían con nuevas manos. Calder aprendía a coser con una aguja gruesa, a marcar la piel con trazos que no se borraban, y a reconocer los pequeños hilos de la convivencia. Por la noche, extrañamente,
La idea de marcharse ya no le venía natural. Su regla, no echar raíces, crujía bajo la presión de una lógica más sencilla. Aquí su utilidad tenía efecto inmediato. Si arreglaba algo, el arreglo perduraba. Si dejaba una manta al borde, alguien la tomaba. Era una economía de acciones que pagaba en cosas concretas, no en discurso. No obstante, Calder no confundía mejoría con certeza. Sabía que quedarse era siempre una apuesta. Al final de una jornada, se sentó frente al fuego y observó las manos de las niñas pelar una raíz para cocinar. Sara se inclinó y atizó las brasas con calma. El rifle, apoyado en su jamba, era ahora un objeto cotidiano en la escena, no una amenaza. Calder miró la manta doblada más cerca del fuego que antes. Un pequeño gesto, casi sin significado para cualquiera, le habló de una confianza que se abría paso. Las niñas, sin prisa, continuaban con su silencio deliberado. Había una escena que se repetía. Una de ellas, en el borde del campamento, recogía un pequeño trozo de cuerda y con destreza lo ataba. Lo hacía con la misma solemnidad con que se cuenta una verdad a quien la merece. Calder, sentado, comprendía que no era casualidad que lo hubieran invitado. Había un plan detrás de la timidez que le ofrecía agua, pero lo que no alcanzaba aún a comprender era la naturaleza de ese plan. La posibilidad más elemental era que necesitaban manos. La otra, que buscaban algo más, era una pregunta que no llegaba a formular plenamente. Una madrugada, la menor de las gemelas se acercó a Calder y dejó una ramita sobre su pierna. Sin palabras. No era un mensaje dirigido a un hombre sin nombre. Era un mensaje propio. Calder la tomó y la miró. Dentro de esa ramita había un nudo, una miga de barro, la huella de un gesto. No supo traducirlo, pero supo, con la claridad de quien ha sido tanteado, que había algo pendiente por decir. Aquel amanecer, el viento trajo un olor a cueros mojados y hierba. Calder se puso la manta alrededor de los hombros y miró a su alrededor. Las siluetas del campamento se definían contra el cielo. El suyo ya no era un paso frío e impersonal por tierras extrañas. Había tareas, rostros, expectativas, y sin embargo, en la precisión de las miradas de las niñas había siempre una pausa. Algo que no se decía, algo que se guardaba para medirse en el tiempo. Calder lo notaba con la misma honestidad con que se sostiene un fuego. La voluntad de que ese calor sea duradero sin que nadie lo fuerce. Esa pausa lo dejó mirando hacia adelante, hacia la franja de tierra que separaba el campamento de la loma donde habían aparecido los jinetes. Había historias a medio escribir. Había decisiones que no estaban aún tomadas. Se hizo de noche otra vez. Las brasas crepitaban como si contaran un secreto. Calder salió a dar una vuelta por el perímetro, repasando trampas, vigilando sombras. Al volver, encontró a las gemelas dormidas, una cabeza apoyada sobre la otra, y a Sara sentada, como quien vela por algo que no necesita palabras. En sus manos, la mujer tenía el mango de una herramienta, la que le había dado. La apretó contra su palma, y Calder entendió que esa herramienta no era solo hierro, era una llave. Afuera, la llanura estaba cruda. Calder se quedó un momento mirando la noche y el lugar donde creía que empezaba su libertad. Tenía la sensación de que la decisión que tomara al amanecer no sería solo suya, pero por primera vez, la idea le parecía menos una condena que una posibilidad con nombre. No había urgencia de romance ni dramaturgia, solo la aparición de un tejido que se podía tejer con manos compartidas. La primera parte de la historia cerró con Calder mirando el fuego, la herramienta envuelta en la pañoleta, y la certeza de que algo que nadie había imaginado estaba surgiendo entre ellos. No era todavía un compromiso pronunciado. Era la apertura de un camino, una invitación contenida, un propósito que aguardaba ser nombrado en días próximos, y en la sombra de la loma, los jinetes observaban sin decidir del todo su papel. La tensión no se había ido. Se había hecho más densa,
dispuesta a revelar su razón en la próxima luz. El amanecer abrió sin prisa, con una claridad que parecía medir lo que iba a suceder. La llanura devolvía los contornos de las cosas, las pieles, la hoguera dormida, las siluetas erguidas de quienes ya no hablaban por hablar. Calder se obligó a levantarse con calma. La herramienta envuelta seguía dentro de la pañoleta sobre su pecho. Su peso era una promesa que apenas se nombraba. Las niñas emergieron a la luz como si hubieran ensayado ese acto, sin sobresalto, sin necesidad de anunciarlo. Se movieron con la precisión que tenía cualquier gesto repetido hasta convertirse en lenguaje. Sara estaba de pie junto al fuego, atizando las brasas con el mismo cuidado que ponía en ordenar la comida. Sus manos sabían el ritmo de las necesidades, sus ojos, la medida de los riesgos. Calder habló primero porque no quiso dejar que la mañana determinara su postura. Dijo cosas sencillas, que revisaría las trampas, que apretaría lo necesario, que pasaría por el arroyo para buscar fibra. Sus palabras eran herramientas. No hubo promesa, solo actos posibles. Si necesitas que vuelva mañana a la guardia, dijo Sara sin levantar la vista, te lo diré. Aquí no hay reglas nuevas hasta que no se comprueben. Calder asintió. La condición no era un castigo, era la forma de hacer que cualquier decisión pesara. Ella no quería favores, quería saber cómo funcionaba una vida compartida. Él, en la práctica, empezó a comportarse como quien quería averiguarlo. Esa mañana, la loma mostró otras figuras. No eran los mismos jinetes del primer día. Aquellos habían sido sombras que tanteaban. Estos bajaron con otra calma. 3 hombres con la mirada larga, no agresiva pero atenta. Se detuvieron en el borde del campamento, midiendo a su vez. No avanzaron hacia el fuego. Antes hicieron un gesto de reconocimiento y a distancia, hablaron con voces bajas. Calder los vio venir. No quiso que la presencia se convirtiera en un hecho sin reacción. Tomó la herramienta que le había dado Sara, la limpió con la misma pañoleta y la dejó sobre la piedra, a la vista. No la blandió. Era un acto de pertenencia. Dejar algo propio a la vista en ese lugar que, por primera vez, le parecía menos ajeno. Se acercó hasta la franja de tierra que separaba los mundos y se plantó allí, con la espalda recta y la voz medida. «No vamos a dar paso», dijo sin aspavientos. «Si tienen algo que decir, que lo digan aquí. No voy a permitir que examinen el lugar como si fuera escalera de curiosos». Uno de los hombres, más alto que los demás, se adelantó un paso. Miró a Calder y luego a Sara. No encontró hostilidad escrita en los rostros, solo determinación. «No venimos a pelear», respondió el hombre. «Solo preguntamos por algo que perdimos. No es cosa de ustedes si no quieren hablar. Pero si hay hombres que duermen aquí, mejor saberlo de cara». La frase abrió un hueco. Sara miró al hombre, luego a Calder, y por un segundo la dureza de su mirada se templó en otra cosa. Cansancio que olvidaba los nombres de las personas que una vez fueron. No repitió su historia en público. No hizo falta. Las niñas se acercaron sin urgencia y se quedaron cerca del fuego como si su presencia fuera bastión suficiente. Calder contestó que no buscaran problemas y que la respuesta de su vida era simple: cuidar lo que se cuidaba. No añadió más. Su firmeza bastó. Los 3 hombres retrocedieron. No hubo arma levantada ni amenaza dicha. Sus palabras marcaron una distancia y se marcharon, como ya habían hecho antes. La manera en que se fueron dejó al campamento en una calma que sonaba a concesión. Nadie celebró. La guardia volvió a su compás habitual, pero el regreso de los jinetes ejerció su efecto. Calder había mostrado que no era un forastero sumiso, y Sara, que no entregaría su lugar por miedo. Con ello se cerró un capítulo de prueba que inclinó la balanza de la confianza hacia él. Por la tarde, cuando el sol comprimía las sombras, las gemelas llevaron a Calder a un lado del campamento. Tomaron la pañoleta donde la herramienta descansaba y la abrieron con delicadeza casi ritual. No dijeron palabra al principio. Sus manos hicieron el gesto más elocuente.
revelaron una pequeña bolsa de cuero con algo dentro. Calder miró. El objeto era sencillo: 3 anillos hechos de una aleación tosca, probablemente cobre y plata trabajados a mano. No eran joyas, eran círculos de metal bruñido por el uso. Uno parecía más grueso, 2 más finos. No había brillo de riqueza, había utilidad y símbolo. La menor de las niñas señaló los anillos con la mirada, y en esa mirada había un peso que Calder sintió como un reto directo a su costumbre de no enraizarse. «Los trajo el mercader», dijo Sara, la voz baja. «Vino hace 2 días. Trae cosas. Preguntó por manos que sepan arreglar lo que queda. Trajo los anillos por si alguien los necesitaba». El gesto no era teatral. Era un ofrecimiento tangible. Calder cogió los anillos como quien recoge algo frágil. Sintió su temperatura, sintió su redondez. No fue un impulso interesarse por ellos. Fue la constatación de que la comunidad guardaba pequeñas piezas con significado y que, a partir de esas piezas, se tejían acuerdos. La pregunta que flotó en el aire fue la que Calder venía evitando. ¿Qué pretendían las niñas con aquella invitación? No era necesario decirlo. En sus ojos, la mayor de las gemelas sostuvo la mirada de Calder con una decisión que no admitía evasión. «Queremos que te quedes con mamá», dijo ella, con la sencillez de quien nombra un plan ya conversado. «No queremos que nos quedemos sin alguien que aprenda a sostener la lumbre cuando no pueda hacerlo. No queremos estar siempre exponiéndola». El silencio que siguió fue un puente. No vino de Calder la respuesta inmediata. No la dio por defecto. Tenía que ser una respuesta fraguada en su voluntad. La invitación, pese a su literalidad, no era una orden. Era una necesidad planteada de frente, con el rostro de 2 niñas que sabían lo que pedían. Calder miró primero a Sara. Quiso ver en ella algo que no fuera la sombra de quien necesitaba protección. Quiso confirmar que la propuesta no venía del dolor transformado en utilitarismo, sino desde la voluntad de proteger una vida con dignidad. Los ojos de Sara, al encontrarse con los de él, no pudieron esconder el cansancio, tampoco la firmeza. «No te pedimos que me compenses», dijo ella. «No quiero ser un peso. Quiero que si te quedas sea porque quieres, que lo entiendas como un trabajo de verdad y como una elección. Si no lo entiendes así, no vale». Calder sintió cómo la honestidad de la mujer empujaba su propia traba. Era un requerimiento que respetaba su libertad. No era una venta. Era una invitación clara. Él respiró. Llevaba años evitando estas encrucijadas no porque no le pesaran, sino porque solían venir envueltas en expectativas que no se dijeron. «No me iré por compasión», contestó él despacio. «No me quedaré por pena. Si decido quedarme, será porque veo que aquí puedo ser útil, y porque quiero estar». Sara asintió. No necesitaba palabras mayores. La menor de las gemelas dejó caer la bolsa de cuero sobre la roca. Los anillos tintinearon con suavidad. Fue un sonido que pareció sellar algo. Antes de que Calder pudiera ofrecer una respuesta definitiva, la figura del mercader volvió a aparecer en el borde del campamento al anochecer, con la manera de quien no espera que todo se desprenda de una sola noche. Venía con un burro cargado de telas, cuencos y piezas de metal. Sus ojos, curtidos por la ruta, miraron el lugar con la misma medida que habían hecho los jinetes. No preguntó. Ofreció. «Traje más de lo que pedí», dijo, colocando una caja de madera en la tierra. «Además de las cosas, traigo 2 testigos para quienes quieran sellar algo de palabra». Calder no sabía que necesitaba testigos, pero creer en cierta formalidad lo tranquilizó. En los lugares donde los hombres pasan de unos a otros sin dejar nombres, un testigo era la reserva de la memoria. El mercader no era sacerdote ni cura. Era simplemente un hombre que llevaba contratos y piezas. Vendería los anillos a cambio de bienes, una navaja, un caballo malherido, una promesa de trabajo en rutas futuras. El precio era simple trueque, no compra onerosa. Calder ofreció lo que tenía: una pequeña barra de hierro que había salvado de una herrería,
unas monedas que le quedaban de un viaje largo y la promesa de reparar una pieza de su equipo. Señaló el rifle y dijo que lo dejaría como garantía si hacía falta. El mercader, con la mirada profesional, aceptó la faena. No se trata de riqueza, dijo con una mueca, sino de que lo que se entrega tenga peso y verdad. Las niñas recibieron los anillos con manos firmes. Sara miró a Calder y, por primera vez, dijo en voz alta algo a modo de petición que no era gambito de necesidad. «Si te quedas», dijo en voz baja, «quiero que antes de decirlo, me digas qué esperas de mí. No quiero que sea un contrato sin rostro». Calder la miró como quien recibe una condición justa. Pudo responder con gesto, que esperaba colaboración en las tareas, que no le gustaba la mentira, que deseaba despertarse sabiendo que lo que hiciera serviría para algo. Habló de noches de guardia, de no huir cuando las cosas se ponen feas. Ella respondió con palabras de oficio, que no sería sumisa, que pondría su cuerpo y su ingenio donde lo considerara útil, que no renunciaría a decidir. Hubo un acuerdo que se hizo en frases concretas. No fue amor erótico declarado. Fue pacto de convivencia. A la mañana siguiente, después de una velada donde cada uno midió sus silencios, Calder tomó la decisión que no venía de un impulso cuando vio a las niñas recogiendo leña. No era una figura de sacrificio. Era la constatación de que la vida práctica tenía sentido cuando se compartía. Caminó hasta el burro del mercader y pidió que le prepararan los anillos. Quería que el acto fuera sencillo y público. No por impostación, sino para que el campamento, con su rutina templada, asumiera la nueva forma. El mercader cortó la cuerda y dejó los anillos sobre la palma de su mano. Calder escogió el más grueso para él, el más fino para Sara. Guardó el tercero en el bolsillo por si otro día necesitaban intercambiarlo. El intercambio real no fue con palabras grandiosas. Calder ofreció la barra de hierro y unas piezas que traía. El mercader aceptó con una sonrisa seca. No hubo pompa. Hubo reconocimiento. Antes de que se celebrara cualquier cosa, llegó el amigo de Calder. Venía desde un rancho donde había dejado hombres que conocían su oficio. Era un hombre de voz baja, cabello ralo y mirada de quien ha visto muchos caminos. No era un juez ni un clérigo, pero tenía fama de guardar memoria y de testificar cuando una palabra merecía ser sostenida. Lo estaba buscando Calder en la vida de antes, no en la de ahora. Quería a alguien que pudiera decir ante unos y otros que la decisión había sido tomada en presencia de un tercero. El amigo saludó con un gesto, sin espetar bromas, y se quedó observando el campamento. No necesitó que le contaran. Supo de inmediato dónde ponía el dedo la vida. En la mesa común, en la herramienta que no se oculta, en la mirada que asiente. Ness se llamaba, pero Calder no lo dijo mucho. A veces nombrar demasiado los nombres trae consecuencias. Ness se plantó. Observó los anillos, miró a Sara y a las niñas, y con una voz grave dijo lo que parecía ser un modo de formalizar. Que si dos personas decidían juntarse en esa llanura, lo harían con los ojos abiertos. No hubo juramento militar. Ness dio una palabra que sonó a contrato humano, que la convivencia sería con tareas compartidas, respeto recíproco, y la posibilidad de dejarlo si en el tiempo la decisión no resultaba. No era un artículo legal, era un refrendo moral. Sara pronunció uno de los pocos acepto que habían sonado toda la mañana. Calder repitió acepto, como quien firma con su pulso. La ceremonia fue al amanecer, sin imprescindibles. Un par de niños jugaron a rodar una piedra. El viento tenía el frío de las madrugadas. Calder tomó el anillo. Lo puso sobre los dedos de Sara con la mano que había usado para coser y reparar. Ella hizo lo mismo con el suyo. No hubo flores ni música. Hubo el roce metálico del círculo y la mirada de quienes entendían el valor de ese gesto. Dos personas que se comprometen a construir una vida donde antes no había más que paso. Las niñas observaron con la seriedad de quienes habían sido proponentes y guardianas. Ness dijo unas palabras simples, que los ojos del lugar quedarían como testigos,
que la historia se escribiría en días. El mercader asintió, con la satisfacción de quien cumple su oficio. Y el círculo se cerró en la sencillez de un acto que no necesitó gloria. Ceder el rifle fue una metáfora que no se usó. El arma siguió apoyada junto a la jamba, parte del mobiliario cotidiano. El pacto no fue requisa de libertad, sino un compromiso tácito. En caso de peligro, las manos que supieran usar lo harían con la medida debida. Calder lo entendió. La vida compartida no borraba su oficio, lo integraba. Las cosas que siguieron en las semanas fueron pequeñas y formativas. Calder aprendió el calendario de la llanura en su lenguaje cotidiano. Cuándo arrear los animales para que no murieran de sed. Cómo curar los cortes de la piel con una pasta que Sara preparaba. Las señales que indicaban que la lluvia venía en serio. A cambio, él enseñó a las niñas a reconocer la fuerza de los nudos, a cuidar un caballo herido, a encender fuego en noches mojadas. No se trató de establecer jerarquías, fue una suma de competencias. La mayor parte del día transcurría en actos: reparar, cocinar, vigilar. Las conversaciones se daban al margen de esos actos, en frases concisas. Rara vez llegaban a la sentimentalidad. Calder no pronunció discursos de amor, no le hacían falta. Mostró su transformación con la puntualidad de quien cumple, estando para la guardia, tomando la vela cuando se iba la luz, devolviendo la manta a su sitio cuando la veía fuera. La menor de las gemelas, a menudo, se sentaba a su lado y no hablaba. Lo miraba como quien evalúa si lo que prometen las manos coincide con las que hacen las palabras. Sara, por su parte, no ocultaba su gratitud, pero tampoco la arrojaba como moneda. Su reconocimiento venía en gestos concretos, en dejar un cuenco con caldo más condimentado, en entregarle una pieza de cuero que había cosido para él. Eso bastaba. Un día de otoño, cuando el viento ya traía el olor a hojas secas, los jinetes volvieron. Esta vez no era la primera prueba. Llegaron con la lentitud de quien ya conoce una respuesta. Cruzaron la loma y se acercaron, no para medir, sino para hablar. Calder los vio de lejos. Puso la mano sobre el rifle, no por deseo de usarlo, sino por la forma de recordar dónde estaba su lugar. Sara salió a su encuentro sin pedirle permiso a nadie. No hubo sobresalto. Las niñas recogieron la leña y se quedaron en silencio. Los hombres de la loma hablaron claro. Buscaban una tregua o un convenio para compartir el paso en aquellos años de necesidad. Pedían que se les permitiera dejar ganado a pastar de forma periódica, a cambio de no molestar ciertas rutas. La propuesta era práctica. No había deshonor en negociar fronteras. Sara escuchó y dijo que sí, con matices, que aceptarían si el ganado no dañaba los cultivos y si se respetaban los límites nocturnos. Calder sostuvo la mano de su mujer por debajo de la mesa improvisada que habían puesto para charlar. Su gesto no era posesión, era acompañamiento. La negociación fue a la medida de la llanura, dura en los extremos, templada en los puntos medios. Al final, se firmó algo tan simple como una preocupación compartida. Límites claros, horarios de paso, una señal visible cuando el paso estaba cerrado. Los jinetes saludaron y, por primera vez, la presencia externa no se sintió como una amenaza directa. Fue un intercambio, un acuerdo. Esa tarde, Calder fue a la orilla del arroyo y se quedó mirando su reflejo en el agua, como quien intenta reconocer a un viejo conocido con una barba que antes no dejó crecer. No era un cambio fulminante. Era un desplazamiento que se hacía en días cotidianos. Entendió que la raíz que empezaba a echar no lo asfixiaba, lo sostenía. Con el tiempo, la tienda que antes le servía de cama se volvió un cuarto más en el conjunto. La manta que antes dormía en el borde se acercó cada noche un poco más, hasta acabar dentro de la choza compartida. Un gesto que nadie celebró con palabras, pero que todos comprendieron. El rifle, siempre visible, no dejó de ser símbolo de protección. Pero la protección no se reducía a una longitud de cañón. Se manifestaba en la forma en que se cubría a los niños cuando se ponía la noche.
en cómo se compartía el abrigo cuando el viento cortaba. Las niñas crecían con la seguridad de no ser meros objetos en un arreglo. Habían sido las iniciadoras de un cambio que las respetaba. Eran agentes. Su plan inicial, sin embargo, no desapareció en la lógica del paso. Siguieron siendo cautas. Evaluaban las amistades de Calder con una mezcla de curiosidad y recelo. Nada de lo que hacían era manipulación. Simplemente eran manos que se encargaban de tejer un tejido nuevo. Sara, por su parte, encontró en Calder a alguien con quien compartir la fatiga y el ingenio. No cambió su naturaleza por el anillo. Seguía siendo una mujer que decidía, pero descubrió el gusto de no cargar sola con todo lo que había sido. En los inviernos, cuando el viento azotaba, Calder y ella se turnaban para vigilar. En las cosechas menores, trabajaban juntos, hasta que el sol les ponía una costra de polvo en la piel. Su compañía se volvió un acuerdo práctico. Cuidarse mutuamente para que el trabajo continuara, para que los niños tuvieran lugar de juego. Hubo otras pruebas menores, enfermedades de los animales, una riada que desbordó parte del arroyo una primavera, y la llegada inesperada de forasteros. En todas, la medida del cuidado no vino de discursos, sino de cómo cada uno encontró su función. Calder, el que había evitado las raíces, ahora planteaba soluciones. Arreglos de canales, un sistema más eficaz para colgar las pieles, una forma de colocar las trampas que protegiera a los niños. Sara aportaba la previsión y la disciplina. El mercader seguía pasando. Inés todavía se acercaba de vez en cuando como quien vigila un pacto. La mayor transformación, sin embargo, fue íntima. Calder dejó de ser un nombre que se decía en tránsito, y se convirtió en presencia que cumplía. Sus manos, que antes conocían solo la medida del mejunje y la cuerda, entendieron que la repetición de un acto era también la forma de dar estabilidad. Encontró en esa rutina una singularidad que le gustó, saberse necesario sin que fuera una carga. Una tarde, sentados junto al fuego que ahora solían compartir, Calder cogió la pañoleta donde guardaba aquel anillo que había recibido en trozo sobrante. La sostuvo entre dedos y contó las marcas. No fue gesto de ostentación, fue reconocimiento. Sara lo miró y, sin decir palabra, acercó la mano. La tomó sin poseerla. El ruido del anillo, al rozar, sonó más a la seguridad de una herramienta que a la joya de un adorno. Pasaron los años en una concatenación de hechos sencillos, nacimientos que trajeron noches sin sueño, un caballo que llegó enfermo y fue cuidado hasta el final, niños que aprendieron a hablar con los nombres de los animales, vecinos que pasaban por la loma pidiendo una pieza de tela o un remedio. El campamento, que antes parecía frágil, se volvió una casa en la medida en que los actos lo hicieron tal. Una noche de invierno, con la nieve pegada a las ramas de los álamos, Calder se quedó despierto mirando las siluetas de las chicas ya adolescentes. Las vio en la entrada, escribiendo líneas en la tierra con palitos, trazando rutas que solo ellas entendían. Pensó en aquel primer gesto, el cuenco con agua tibia, la invitación medida, la prueba. Todo aquello había sido verdadero, no porque el destino lo hubiera querido, sino porque las personas involucradas habían elegido ser responsables entre sí. Había momentos, pensó Calder, en los que la vida se ofrecía no como una cosa que se adquiría, sino como un trabajo que se compartía. No había héroes, no había salvadores, solo manos que se respetaban, y en ese respeto, en ese reparto de tareas, encontró una dignidad que ningún viaje le había dado. La historia guardó su último gesto simbólico, en un amanecer, en el que la luz dio un matiz nuevo. La manta que solía estar al borde, al principio de su estancia, estaba ahora doblada dentro de la casa, junto a un trozo de cuerda nuevo que Calder había hecho. El rifle todavía reposaba en su lugar como siempre. Los anillos brillaban con la suciedad cotidiana que les daba sentido. Las niñas, ahora menos niñas, recogían la leña y miraban al horizonte con la certeza de quien sabe su lugar en el mundo.
En la última escena que quedará en la memoria de quienes vean esta historia, Calder se sienta solo frente al fuego. Toma el cuenco que fue su primera bienvenida y lo palpa con el mismo respeto con que años antes lo sostuvo como extraño. Hay en su cara la calma de quien ha aprendido el oficio del cuidado. No es una sonrisa grandilocuente, es la tranquilidad de quien ha encontrado una razón para quedarse. Antes de apagar el fuego, mira hacia la loma, donde a veces aún se ven figuras que miden la llanura. No se siente dueño de todo, solo parte de un conjunto. La elección fue suya, y la aceptó con la seriedad de quien sabe que recibir un compromiso implica cumplirlo. Y en ese silencio, que ya no pesa sino que sostiene, la pregunta que lanzó al principio se vuelve eco. Nadie imaginó lo que ocultaban las gemelas tras aquella invitación. No era un secreto de manipulación ni un ardid. Era una forma de proteger lo que era vulnerable, un modo de convocar a un hombre a la responsabilidad. La sorpresa estuvo en que la propuesta, puesta frente a la libertad de elegir, permitió un acuerdo justo. Calder se quedaba, no por culpa ni por deuda, sino por voluntad propia. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela y cuéntanos. ¿Hubieras hecho lo mismo en su lugar? Las respuestas dibujan muchas formas de entender qué significa arraigar,